maestros, es un placer nuevamente poder compartir esta microcapacitación con ustedes. Y bueno, antes de comenzar con esta microcapacitación, me gustaría saber cómo les fue en la anterior. ¿Cómo fue aplicando estas invitaciones a sus alumnos de buscar en la biblioteca del Evangelio alguna imagen o algún video donde Jesucristo ejemplificaba o vivía ese principio en el que ustedes están enseñando? Me gustaría poder saber cómo les fue a través de los comentarios aquí en YouTube o si no, con sus coordinadores es perfecto. Y bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar de esta habilidad, nuevamente, el centrarse en Jesucristo, este principio que nos ayuda a centrar nuestra enseñanza en el Salvador y poder enfocar a los alumnos a Cristo, ajá, enfocarlos en el ejemplo del Salvador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, mis queridos hermanos? Primeramente, esta habilidad se enfoca en que podamos ayudar a los alumnos a esforzarse, ajá, intencionalmente por ser más semejantes a Jesucristo. Fíjense, en la microcapacitación pasada aprendimos a identificar cómo Jesucristo vivía esos principios, ¿cierto? En esta microcapacitación vamos a vamos a ayudar al alumno a identificar qué puede hacer intencionalmente para parecerse más a él y actuar como él. Entonces, muy bien, dicho esto, recordemos que hay algunas cosas que intencionalmente los jóvenes pueden hacer para parecerse al Salvador. Aquí puse algunas imágenes que estas jóvenes por elección propia están realizando para poder ser más semejantes al Salvador. Pero hay aquí unos elementos que necesitamos integrar en estas invitaciones para que los alumnos puedan establecerse unas metas a corto plazo para desarrollar esos atributos. Primero que nada, necesitamos reconocer los atributos de Jesucristo dentro de un bloque de escrituras o dentro de un video o dentro de una cita de profetas. Ajá. Es importantísimo que nosotros identifiquemos estos atributos del Salvador mientras nosotros estamos enseñando. Y para ello, la pregunta clave que siempre vamos a recordar es, ¿qué atributos cristianos encuentra en, por ejemplo, si usted está hablando de la historia de Hiram Smith, usted podría decir, ¿qué atributos cristianos se encuentran en Hiram Smith? ¿Qué atributos cristianos se encuentran en Moisés? ¿Qué atributos cristianos encuentran en Nefi? Entonces, nosotros ya no nos centramos en el ejemplo de Nefi, nos centramos en que estos hombres valientes, buenos, honestos, fueron increíbles, pero nos centramos en Cristo, ajá. Nos centramos en que ellos trataron de imitar a Cristo y encontramos los atributos cristianos en ellos. Muy bien, entonces vamos a hacer esta pregunta siempre que queramos identificar algún atributo cristiano en alguna cita en un bloque de escrituras, ¿está bien? O un video incluso. Luego, vamos a ir con tres elementos muy importantes, hermanitos. Estos tres elementos deben estar en nuestras invitaciones. Primeramente, debemos pedirles a los jóvenes que piensen en una persona a la que podría bendecir ese atributo que han identificado. Por ejemplo, si ustedes identificaron en Nefi el atributo de la obediencia, el atributo de Cristo en la obediencia, usted podría decir, pídales que elijan a una persona a la que podría bendecir, ajá, con su obediencia. Ujú. Y luego, ahora, vamos a buscar qué harán. Ajá. Pídales que piensen en qué acción, ajá, harán para bendecir a esa persona con el atributo de la obediencia. Un ejemplo. Y luego, ¿cuándo lo harán? Jóvenes, ¿qué día? ¿En qué momento? ¿A qué hora lo harán? Ok. Todo esto pídales que lo escriban en su cuaderno para que ellos lo tengan presente y que después puedan compartirlo en la clase si no es muy personal, por supuesto. Luego, vamos a practicar, vamos a ver un ejemplo más bien para que ustedes puedan saber cómo podemos aplicar esto. El día 26 de noviembre, en las próximas semanas, vamos a tener una clase que se llama Sostener a nuestros líderes. En esta clase, el Elder Ballard enseña o da una cita, vamos a encontrar una cita en esta clase, acerca de Hiram Smith. Entonces, igual, iniciamos siempre encontrando estos atributos, en este caso preguntando qué atributos cristianos reconocen en Hiram. Ajá. Y el atributo que pues en este momento nos vamos a enfocar, aunque pueden encontrar algún otro, es el servicio. ¿Está bien? Entonces, esta maestra pregunta, ¿a quién conocen que necesita del servicio de ustedes, jóvenes? Pues aquí ya implementamos el primer elemento. ¿A quién? Luego, ¿qué podrían hacer para servirle? ¿Qué acción? Hay que llevarlos a la acción. Y luego, finalmente, ¿cuándo pueden hacerlo? ¿Cuándo lo harán?
que lo escriban en su diario y si es conveniente o si tienen tiempo, que lo compartan este pequeño plan con su compañero de al lado o incluso en la clase. Entonces, teniendo estos tres elementos, entendemos lo importante que es que el alumno sepa a quién van a ayudar o van a bendecir con ese atributo de Jesucristo. Dos, qué acción ese joven debe hacer para desarrollar ese atributo, para poner en práctica más bien ese atributo de Jesucristo. Y tercero, cuándo lo harán. Y finalmente, bueno, que lo escriban y lo compartan con sus compañeros. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la práctica. Y la práctica se va a encontrar en el día 24 de noviembre en la clase que se llama El martirio de José Smith. En esta clase se centra mucho en este sufrimiento que José Smith atravesó durante esa época, pero queremos nosotros centrar nuestra atención en El Salvador, en que José Smith realizó ese sacrificio y sufrió tanto y tuvo ese martirio porque lo hizo por la razón correcta, que es por Cristo, ¿verdad? Por la obra de Dios. Entonces, no queremos desviar esa atención, queremos centrar que este martirio fue, gracias o debido más bien a que defendió la verdad en Cristo. Entonces, vamos a recordar en Doctrina y Convenios 135, versículo 3, un poco de las cosas que José Smith hizo durante su ministerio. En estos versículos habla un poquito acerca de esas cosas. Luego podemos preguntar a los jóvenes, ¿qué atributos de Cristo reconoce en? Ajá. ¿Qué atributos de Jesucristo reconoce en, pues en este caso, en José Smith? ¿Qué atributos de Jesucristo usted reconoce? Si usted va a la sección 135.3, usted la lee completa, podrá identificar algunos atributos, ¿no? Yo personalmente encontré trabajar con diligencia. Entonces, este fue el atributo que pues yo encontré, pero pueden encontrar más. Y ya teniendo el atributo, que en este caso es trabajar con diligencia, ayúdenme a preparar 3 preguntas que podrían hacerles a sus alumnos de acuerdo con el modelo que hemos estado observando. Con a quién van a ayudar con el atributo de la diligencia, ajá, qué accionarán y cuándo lo harán. Ayúdenme a preparar estas preguntas. La verdad, mis queridos maestros, es que son muy similares todas, son muy parecidas a las que yo les he puesto en los patrones anteriores. Por ejemplo, aquí les puse a quién conocen que necesita de. Ujú. Y de ustedes, ¿qué podrían hacer para? Ujú. ¿Y cuándo pueden hacerlo? Esas son las 3 preguntas que deben incluir, pero ayúdenme a completarlas o si quieren formularlas en diferente manera, pero recuerden que deben de tener estos 3 elementos. ¿A quién? ¿Qué accionarán? ¿Y cuándo lo harán? Excelente, mis queridos maestros, pues muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Espero que esto sea benéfico para ustedes, que puedan aplicarlo en sus clases y que puedan compartir con sus coordinadores las 3 invitaciones para que los jóvenes puedan poner en práctica estos atributos del Salvador. Y bueno, mis queridos maestros, pues es un gusto poder saludarles nuevamente y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.